Shalom, hermanos. Bienvenidos todos los que estén escuchando y viendo este vídeo. En esta ocasión sagrada me ha tocado presentar este tema relativo a Yom Kippur, relativo al día de la expiación, pero enfocando en un aspecto especial de ese tema, no en general. Porque en algunos círculos religiosos se interpreta que el chivo para Azazel representa al Satán. Había dos chivos escogidos, ¿verdad? Para sacrificios el día de la expiación. Y dice que se echaba suerte sobre esos dos animalitos para una ceremonia simbólica. Y una suerte era para Yahweh y otra para Azazel. O sea que si le tocaba, los dos animalitos eran idénticos, idénticos. Esa era una de las cualidades que había que mirar según la tradición hebrea, ¿verdad? Idénticos, o sea que cualquiera de los dos podría ser para Yahweh y cualquiera de los dos podría ser para Azazel. El problema está en determinar qué cosa significa Azazel, esa palabra extraña en el hebreo. Bueno, pues algunos dicen que por contraposición, Azazel sería el Satán, ¿verdad? Satanás, como lo llaman generalmente. Pero hay, por la lectura que vamos a hacer ahora y el análisis que vamos a hacer, ustedes se van a dar cuenta que no puede ser, no tiene sentido que Azazel o el cabrito para Azazel representara al Satán. Ustedes van a ver por qué no tiene sentido eso. El chivo expiatorio, como se le llama generalmente, para Yahweh, representa el Mashiach. Claro, era un símbolo, ¿verdad? En aquel tiempo no existía el Mashiach. Ese sacrificio se hacía para expiación del pueblo de Israel. Es decir, que esa ceremonia era un símbolo de la expiación, el perdón que ofrecía el Todopoderoso a su pueblo Israel. Y cuando analizamos todos los pasajes y todo lo que dice la Escritura y cómo se cumplió todo eso en los escritos apostólicos, nos damos cuenta de que todo ese simbolismo representaba al Mesías que habría de venir alguna vez y morir por su pueblo Israel en expiación por los pecados. Ahora, ¿por qué decimos ya de entrada que ambos cabritos o ambos chivos representaban al Mashiach? Ustedes van a ver por qué cuando analicemos el pasaje. Vamos a ver entonces el documento que mostramos acá, una compilación del capítulo, la mayor parte del capítulo 23 de Levítico. ¿Okay? Aquí vemos que dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes, o sea, el mes de Tisri, es el Yom Kippur. Eso significa día de expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Ustedes es el pueblo de Israel. Practicarán la negación propia. Eso significa el ayuno. Que no lo dice así de directo, pero sabemos por las escrituras y por la tradición hebrea que esa como dicen otras versiones, ¿verdad? Afligirán sus almas. Aquí se traduce que practicarán la negación propia. Es lo mismo, es otra manera de traducir. El afligir del alma, quiere decir el sacrificar, el practicar la negación propia. Y luego dice, y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Esa era una de las varias ofrendas que se presentaban en el día de la expiación. Pero solamente una de las varias ofrendas representaba al Mashiach. Bueno, vamos a decir dos, pero después explicamos por qué digo dos en vez de una. Vamos al verso 28. No harán ningún trabajo durante este día. Quiere decir que era un día de reposo anual. ¿Ok? Porque es un día de Kippur. Kippur quiere decir expiación, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh, su Elohim, su poderoso. ¿Ok? Interesante, pero todavía no hay mucho. Aquí hay mucho más que decir. Verso 29. Dice, de hecho, cualquier persona que no practique la negación propia, o sea, que no se abstenga de placeres,
como es comer y otras cosas, que es lo que se llama negación propia, self-denial, dicen en inglés. Cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Eso no quiere decir necesariamente que iban a matarlo a la a tal persona, ¿verdad? Más bien lo que quiere decir es que sería descontada la persona como miembro del pueblo de Israel. ¿Okay? Verso 30. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. También pudiera ser un perecer literal, pero pudiera ser también que ese perecer de entre su pueblo, lo que significa que sería lo mismo, descontada de su pueblo, como quien dice expatriada, excomulgada, mejor dicho, del pueblo de Israel. Bueno, de hecho eso nunca se cumplió, ¿eh? No sucedió. Verso 31. No hagan ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. ¿Ok? Bueno, hay mucho que decir sobre todos estos detallitos, pero quiero recalcar más sobre el resto de la lectura. Dice, verso 32, será un Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, o más bien cesación. Será un Shabbat de completo reposo. En hebreo dice Shabbat Shabbatón, una manera extraña de decirlo. Shabbat Shabbatón. Es como si dijéramos en español un Shabbat Shabbatísimo. Pero claro, no se usa eso, ¿verdad? Pero Shabbat Shabbatón quiere decir precisamente lo que se traduce ahí, un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. En el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. Fíjense que ese verso 32 sirve de base para determinar cómo se cuentan los días escriturales o los días bíblicos, ¿okay? O los días del calendario hebreo, o los días según la semana hebrea. No es como ahora los días romanos se cuentan de las 12 de la noche, 24 horas da la vuelta y a las 12 de la noche otra vez termina ese día y empieza el otro, después de las 12, ¿verdad? Ese es el sistema romano. El sistema bíblico antiguo de los hebreos, que es el que practicamos nosotros hoy día, el día comienza a la puesta del sol, el día de la semana, ¿verdad? A la puesta del sol. Por ejemplo, el viernes en la noche, en la tarde, a la puesta del sol, empieza para nosotros el Shabbat, el sábado. Y así todos los demás días. Aquí confirma eso. Fíjense, porque dice, será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. Fíjense que decía primero que el día 10 es el día de la expiación, ¿verdad? El día 10. Sin embargo, aquí dice, en el día noveno, el día 9 del mes por la tarde, es que empieza el 10. ¿Eh? Él lo dice claramente, y se aplica lo mismo al Shabbat, el sábado, que a cualquier otro día, ¿verdad? Día noveno por la tarde, de tarde a tarde, o sea, es otra manera de decir, de puesta de sol a puesta de sol, observará su reposo. Hasta ahí todo es sencillo. Y verso 5, y de la comunidad israelita tomará 2 chivos. Ya entramos al tema. 2 chivos. Algunas traducciones de la escritura dicen 2 machos cabríos. Eso está bien, pero no sé, no me gusta esa palabra, porque en hebreo es una sola palabra, anyway. 2 chivos. Se podría decir también 2 cabros, pero la palabra chivo es más certera y más común también. Para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Mucha gente, los que dicen que el chivo llamado Azazel representa a Satán, no han captado lo que dice ahí. Dice, tomará 2 chivos, los 2 para ofrenda por el pecado. No me diga que el Satán, o Satanás, como le llaman generalmente, puede presentarse como una ofrenda por el pecado. Nada que ver. Los 2 chivos, lo dice ahí clarito, son para ofrenda por el pecado, los 2. Para expiar en el día de la expiación, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y un carnero para ofrenda quemada, es otra ofrenda aparte,
había varias otras. Ese un carnero para ofrendas quemadas, que sí, para holocausto, una ofrenda que se quemaba totalmente al fuego. Y también había la ofrenda de un buey o de un toro, de un becerro, para, bueno, vamos, no me adelanto. Ahora dice, Aarón debe ofrecer su propio toro, ahí está, de ofrenda por el pecado, para hacer expiación por él y por su familia. ¿Ok? Que antes de Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote en aquel tiempo, antes de hacer expiación por Israel, mediante los dos chivos expiatorios, tenía que ser una ofrenda por él mismo, para expiación por él y por su familia. No hay problema hasta ahí, sencillo. Okay. Verso 7. Aarón tomará los dos chivos y los pondrá, esos son los chivos expiatorios, hermano. Esos son los chivos expiatorios. Los dos hacen expiación. Los dos se ofrecen en lugar de Israel para perdón de sus pecados. Y lo pondrá delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión, que es el equivalente al templo. El templo se hizo más tarde, ¿verdad? En aquel tiempo pues estaba el santuario, que era de tela y pieles. Se ponían los dos chivitos ahí y según la tradición hebrea se dice que eran, y tenían que ser idénticos, porque cualquiera de los dos podía servir como ofrenda para Yahweh y cualquiera de los dos podía servir para Azazel. Después vamos a ver qué significa la palabra Azazel. ¿Ok? Entonces se ponían ahí los dos chivos frente al santuario, ¿ok? A la entrada del santuario, de la carpa de reunión. ¿Saben por qué tienen que ser idénticos? Porque representan a una sola persona. ¿Ok? Quiere decir, cualquiera de esos dos chivos que se eligiera representaba al Mashiach. Por eso tiene mucho sentido entender y decir que ambos chivos representan a una sola persona, el Mashiach, el Redentor de Israel, la expiación de Israel. Es el Mashiach, no hay otro. Entonces, tiene sentido de que esos dos chivos tienen que ser idénticos. Eso es importante ese detalle, ¿ok? Porque cualquiera de los dos, bueno, no me voy a adelantar en otro detalle que tengo en mente. Ahí están los dos chivos frente a la carpa de reunión. ¿Y por qué? ¿Qué se hacía con ellos? Dice, y hará un sorteo por los dos chivos. Uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Fíjense que no está hablando de ponerle una marca en cada animal y decir, este es para Yahweh y este es para emisario. Ese es Azazel, hermano. Esta palabra que usted ve aquí, emisario, que se ha traducido emisario, es la que en hebreo dice Azazel. Y Azazel no representa al Satán ni ningún demonio, según algunas teorías, que era un demonio en el desierto. No, nada que ver. Si este chivo también iba a ser expiación por el pueblo de Israel. Por eso la mejor traducción de Azazel es emisario. Emisario es lo mismo que decir enviado. Algo o alguien que se envía lejos, mientras que el otro se queda. Ese es el simbolismo. Harán un sorteo. Allí nos dice cómo se hacía el sorteo, ¿verdad? Hay tradiciones que explican de varias maneras, y con unos palitos, por ejemplo, se elegía cuál iba a ser para Yahweh y cuál iba a ser para Azazel, o sea, para ser emisario, para ser enviado al desierto. Y eso no lo digo yo, lo estoy diciendo porque recuerdo que más abajo lo dice. Ok, entonces, verso 19. Y a Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, traerá el chivo designado, porque ya una vez que echaban suertes, era un sorteo. Una vez que echaban suertes, pues ya se sabía que este era para Yahweh y este era para ser emisario. Para Yahweh quiere decir para sacrificarlo, mientras que el otro había que dejarlo vivo. ¿Ok? Traerá el chivo designado por sorteo, o sea que ya se hizo el sorteo, ya se designó cuál es para Yahweh y cuál es para ser enviado, y lo presentará como ofrenda por el pecado. Oiga bien,
El que es designado por sorteo para Yahweh se presentará como ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado. Es un tipo de ofrenda. Van a ver que el otro, lo que pasa con el otro es más importante todavía que eso. Bueno, quizás no debo decir más importante, más significativo para nosotros respecto a nuestro tema. Porque es claro que el chivo que se elegía por designación de sorteo para Yahweh era una ofrenda por el pecado. Eso es lo mismo que decir, se iba a sacrificar en expiación por el pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a ver el verso 10. Mientras que el chivo designado por sorteo para emisario se dejará vivo delante de Yahweh. Delante de Yahweh. ¿Para hacer qué? Para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. ¿Cómo se hacía expiación con él? No lo mataban, porque si lo mataban no podían después enviarlo al desierto. Y eso era parte de la ceremonia, que lo designaban como emisario, pero hacían algo más sobre ese animalito y después lo enviaban al desierto. Aquí entramos al meollo, a lo esencial de este tema. ¿Okay? Ya tenemos los dos chivos escogidos. Este lo van a hacer, el de que era para Yahweh, lo van a sacrificar como ofrenda por el pecado, para expiación. Mientras que este otro lo van a dejar vivo, pero va a servir de expiación también. Pero vivo. Eso es importante, hermano, que lo entiendan. Punto o verso 11. Es como dando para atrás. A Aarón ofrecerá entonces, o sea, después de la designación, no después del sacrificio de aquel, del chivo para Yahweh, no después de enviar el otro al desierto, antes de todo eso. Por eso digo que esto es como una reversa en el verso 11. A Aarón, después de esa designación, a Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado. Esto está sencillito. ¿Ok? El verso 12. Y tomará un incensario lleno de brasas encendidas, sacadas del altar, el altar de los sacrificios de Yahweh, y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina. O sea, en este caso era 2 brasas encendidas del altar de Yahweh, no del altar de los sacrificios, de las expiaciones, como dije ahora mismo, sino del altar que estaba dentro del santuario, dentro del lugar santísimo del santuario, el altar del incienso. Dice que sacadas esas 2 brasas y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina, quiere decir, detrás de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? El lugar santo representa la tierra, hermanos. El lugar santísimo representa el cielo. Porque ¿dónde que está el trono de Yahweh, el Todopoderoso, el creador del universo? Está en el cielo. Y por eso el lugar santísimo se mantenía velado, sellado. Nadie podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, y una vez al año. Nunca más, una vez al año. Sumo sacerdote, único de los sacerdotes que podía entrar al santuario, o sea, al lugar santo, santísimo, perdón, el lugar santo, todos los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, hasta ahí, pero al lugar santo, quise decir, a veces me confundo las palabras, todos los sacerdotes podían entrar al lugar santo, uno solo podía entrar al lugar santísimo, que era el más allá, después de la cortina, el sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces tomaba 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina, que era donde estaba el arca de la alianza, donde se representaba y se manifestaba la gloria del Todopoderoso. Verso 13. Estamos en Levítico 16, 13. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh
de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca del testimonio de la alianza para que no muera. ¿Ven? Eso muestra que este acto sucedía dentro del lugar santísimo, no en el lugar santo. ¿Okay? Hasta ahí. Vamos al verso siguiente, que es el verso 14. Entonces, tomará un poco de la sangre del toro, porque también lleva en una escudilla, o una cantidad de la sangre del toro que se sacrificó primero, y la rociará con su dedo sobre la cubierta. Rociarla, supongo que hacía algo así, sobre la cubierta por el lado oriental, por el este, y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Entonces, todo eso es simbólico, ¿verdad? Y no vamos a entrar en todos los detalles de cada punto de esto, ¿verdad? Pero lo más importante es la cuestión de los dos chivos expiatorios. Esta ceremonia hasta ahora era por Aarón personalmente, ¿right? Entonces, ahora va, lo más importante. Entonces, inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. ¿El chivo de quién? Del pueblo. O sea, que ese chivo iba a representar al pueblo de Israel. Ese chivo se habría de sacrificar como expiación por el pueblo de Israel. ¿Ok? Con la muerte de ese chivo, con la sangre de ese chivo, es que se iba a hacer expiación por el pueblo de Israel. Por eso ese chivo no puede representar a otro ni otra cosa que no sea el Mashiach, el ungido, el rey ungido de Yahweh, el Mesías. El chivo del pueblo para ofrenda por el pecado traerá su sangre detrás de la cortina. Otra vez tenía que entrar al lugar santísimo, y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. Lo mismo, la rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. O sea, de la cubierta del arca del pacto, del arca de la alianza. Otra vez, símbolo de la expiación que hizo el Mashiach por su muerte. All right. Entonces dice el 16, así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus impurezas. Quiere decir que el santuario todos los días se hacía expiación por el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos los días. Pero este sacrificio, este simbolismo no se hacía más que una vez al año. Porque las expiaciones que se hacían diariamente en el santuario, ¿verdad? Pero afuera, o sea, no en el lugar santísimo como en este caso, pues lo que hacía era que cubrían los pecados. Por eso se llama el día de Kippur. Kippur se traduce como expiación, pero Kippur también significa cubrir, ¿ok? Viene de capar o cafar, cubrir, tapar, ocultar. Quiere decir que los pecados que se confesaban diariamente en el pueblo de Israel eran cubiertos, como quien dice, escondidos, tapados, por medio del sacrificio diario que se hacía 2 veces al día en el santuario y más tarde en el templo. Pero esos pecados contaminaban el santuario. Eso es lo que está diciendo ahí, lo que está implicando. Entonces, en este día de la expiación, Yom Kippur, se hacía expiación por el santuario, o sea, se limpiaba el santuario, se purificaba el santuario de todos esos pecados. En otras palabras, en ese día era que se perdonaban y se borraban todos los pecados del pueblo de Israel, que habían estado, como quien dice, o simbólicamente acumulados ahí en el santuario. ¿Okay? Ahí está. Y purificará el santuario de las impurezas, transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus impurezas. Okay. Verso 17.
Y cuando entre cuando entre a hacer expiación en el santuario, nadie más podrá estar en la carpa de reunión hasta que él salga. ¿Okay? Interesante. Acuérdense que todo esto es símbolo del Mesías y su ministerio de intercesión y de redención por su pueblo. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, el sacerdote, sumo sacerdote, y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo, por el Aarón y del chivo expiatorio por el pueblo, y la aplicará a los 4 cuernos del altar. Este sí ya es el altar de los sacrificios, que tenía 4 cuernos, unas 4 puntas en las 4 esquinas, porque era cuadrado, más bien era un cubo, un bloque, un cubo, y en las 4 esquinas superiores se le hicieron unos cuernos, algo que sobresalía así, en forma de cuerno, y eso es lo que llaman los 4 cuernos del altar. Y miren qué curioso lo que dice aquí: saldrá al altar que está delante de Yahweh, eso es afuera en el patio, frente al santuario, y lo purificará. ¿Cómo? Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar. Hermanos, esto es un secreto. Esto se vino a entender y a revelar después que Yahushua, el Mashiach, apareció el Mashiach y murió y resucitó y fue llevado al cielo por los ángeles, etcétera. Es que se vino a entender todas estas cosas plenamente. ¿Ok? Los 4 cuernos del altar. ¿Por qué 4? Bueno, eso representa lo que en las escrituras se llama los 4 ángulos de la tierra o los 4 cantones de la tierra. En otras palabras, esa expiación que se hacía en ese día de la expiación, los efectos, vamos a decir, los méritos de esa expiación se aplicaban a todos los fieles en el mundo entero, no importa dónde vivieran. Por eso habla de los 4 cuernos del altar, representando los 4 ángulos de la tierra, o los 4 puntos cardinales, también se podría decir, queriendo decir que la expiación de esos animales, al igual que la expiación del Mesías cuando vino después, se aplica a todos los puntos cardinales de la tierra, en todas palabras, a todo el mundo, en otras palabras, a todo el mundo. Claro, se aplica obviamente a los que creen, ¿verdad? O a los que son, vamos a decir, a los buenos en el lenguaje común, a los buenos, eso no es una expiación para los bandidos, los delincuentes y todos los corruptos. Es una expiación para el pueblo de Yahweh. Pero el pueblo de Yahweh está disperso en todas las naciones ahora mismo. Y en aquellos tiempos antiguos también. ¿Ok? Vamos al verso 19. Y el resto de la sangre la rociará sobre el mismo con su dedo 7 veces. Cuando dice sobre el mismo se refiere al altar. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. ¿Ok? De que se hacía expiación por todo, por el santuario, por el altar mismo, por el sumo sacerdote que hacía el sacrificio, vamos a decir, oficiaba el ritual, y por el pueblo de Israel y por todos aquellos israelitas o hijos de Yahweh esparcidos en todo el mundo que siempre, o sea, por muchos años, siglos más bien, estuvieron esparcidos, dispersos por todas las naciones. Verso 20. Cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo. Ahora viene el segundo actor aquí en este drama, por decirlo de algún modo, ¿verdad? El primer actor en términos de la expiación general era el chivo expiatorio designado para Yahweh. Ahora traen el otro. Dice, cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo. Y el otro murió, ¿verdad?
ubicándonos en el momento del sacrificio ese. Ya el otro murió y representaba a Mashiach, muerto. O sea, al Mashiach que murió por la salvación o la redención o la expiación de los suyos. Ahora traen al chivo vivo, que también representa al Mashiach. Esa es digamos, nuestro entendimiento. Y hay muchos también entre los cristianos que lo entienden así, ¿verdad? Solamente unos pocos entienden que eso representa al Satán. Pero ¿cómo usted explica que el Satán hace expiación por los pecados del pueblo? No hay manera. Ahora, dice que traerán al chivo vivo. Vamos a ubicarnos así en la imaginación, en ese drama, en ese suceso, ¿verdad? Como se hacía antes. Y verso 21, ya a Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo, esto no lo pueden matar, y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del chivo, y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. Por eso le llama el chivo Azazel, enviado. Azazel quiere decir enviado, sent en inglés. Sent, el sent one, el enviado. An envoy es como un embajador. No es exactamente eso, pero se me ocurre que es como si fuera un embajador. Ok, ya tenemos aquí, se sacrificó el chivo designado para Yahweh, que representa al Mashiach muerto o muriendo por su pueblo. Y ahora traen al chivo vivo, que también representa al Mashiach, también representa al Mesías, y lo envían al desierto. Pero antes de enviarlo al desierto, ¿qué hacían? El sacerdote, el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, dice en hebreo, que es el sacerdote principal, el sacerdote grande, ponía sus dos manos sobre la cabeza del animalito. ¿Okay? Y al poner las dos manos sobre la cabeza de ese animal, dice que confesaría todas las maldades y transgresiones de los israelitas por sus pecados. Y de esa manera, claro, esto es un símbolo, pero ahí lo dice, de esa manera ponía sobre la cabeza del chivo eso, los pecados. Quiere decir que ese chivo va a ser expiación por los pecados de su pueblo. ¿Ok? Va a ser expiación, pero ¿cómo? ¿Matándolo y derramando su sangre? No. Ahora viene lo interesante. Y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. ¿Quién fue el causante de la muerte de Yahoshua? Así, inicialmente, de los mismos de su pueblo, hubo uno que fue el causante o el que propició que mataran al Mashiach. ¿Quién fue? Seguramente ustedes lo saben, ¿verdad? O muchos de ustedes lo saben. Todo el mundo lo conoce como Judas, Yehudá. Fue el hombre designado para entregar al Mashiach. Ahí lo llama un hombre designado. Ese hombre lo envía al desierto. Okay, vamos a ir por partes. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel, a una región inaccesible, y soltarán al chivo en el desierto. Ahí está. No se habla de que lo mataban, no se habla de que de alguna manera derramaban su sangre. No, tenía que estar vivo para poder hacer expiación por su pueblo. ¿Ok? Y aquí está lo lindo. ¿Qué representa entonces este chivo? Si el otro representa la muerte del Mashiach, este representa la vida del Mashiach después de ser resucitado por el Padre y llevado al cielo, a un lugar inaccesible. Más abajo menciona esa frase. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible. Ya lo había leído y no recordaba. Una región inaccesible es el cielo, hermano. Es el cielo, el trono de allá en las alturas del trono del universo. Ese es el lugar inaccesible. Nadie puede llegar allá. Ningún ser humano, quiero decir, puede llegar allá.
Y este es, por lo tanto, este chivo vivo, que también hace expiación por los pecados de Israel, es llevado a un lugar inaccesible. ¿Qué más claro lo quiere? Y lo soltaban, porque si no, pues no podía llegar al lugar inaccesible. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Bueno, aquí termina la lectura de ese pasaje. Pero vamos a hacer un repasito general. Así, haciendo ahora la aplicación directa y más específica de lo que hemos querido decir basados en este capítulo. ¿Cómo es que el Mashiach hizo expiación por su pueblo, por todos los suyos? Bueno, primero el Mashiach tenía que ser un hombre, no es un Dios ni un ángel, tiene que ser un hombre del pueblo de Israel. Para empezar, por eso dice que esos chivos los escogían del pueblo de Israel. Y el Mashiach tenía que ser perfecto. De otro modo, no cualificaba para hacer expiación por su pueblo. Si él mismo tenía pecado, entonces no podía hacer expiación por los pecados de los demás. Tenía que ser un hombre sin pecado. Y los escritos de los discípulos del Mesías Yahushua, a que todo el mundo llama Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de la misma persona, solo que los cristianos llaman Jesús. Y nosotros pues usamos su nombre original antiguo en hebreo, que es Yahushua. Bueno, pues tenía que ser perfecto. Y algunos escritos de lo que llaman el Nuevo Testamento dan fe de eso, de que nunca pecó, de que fue perfecto en toda su vida. Por lo tanto, podía hacer expiación por su pueblo. Ahora, ¿cómo hizo la expiación por su pueblo? Por supuesto, ofreciéndose como sacrificio expiatorio en el Gólgota, donde lo ejecutaron allí en un madero, siendo inocente, y allí derramó su sangre por su pueblo. Y el valor o los méritos de ese sacrificio que hizo ese hombre, y como fue perfecto, es como diríamos, el representante de la humanidad. Y ese sacrificio hizo expiación por su pueblo. Y se puede decir que por todos los hombres, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel del mundo que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, esa muerte del Mesías hace provisión para la expiación, para el perdón, no solamente del pueblo de Israel, sino todo el que crea en él tiene también el beneficio de esa expiación que hizo con su muerte. Pero vamos a suponer que él hubiera muerto y nada más pasaba. No se cumplía el símbolo del chivo Azazel, del chivo enviado. Hermanos, el chivo enviado representa al Mashiach haciendo expiación por el pueblo también, pero vivo. Entonces, fíjense que de estos dos sacrificios, ¿cuál se hacía primero? De estos dos chivitos, de estos dos chivos simbólicos en el día de la expiación, ¿cuál se utilizaba primero? El que iba a morir. ¿Y cuál se utilizaba después? El que iba a ser enviado vivo al desierto, a un lugar inaccesible, dice allí. Eso cuadra perfectamente con lo que estamos diciendo. El Mashiach murió por los pecados de su pueblo y su expiación por ellos, pero eso no fue suficiente. No, perdónenme, no quise decir que no fue suficiente. Eso era solamente parte del plan divino para la expiación. La otra parte era que aplicara los méritos de su expiación estando vivo. ¿Y cómo puede estar muerto y vivo a la vez? De ninguna manera. Por lo tanto, tenía que ser resucitado. Ustedes ven ahora por qué tenían que escogerse para este sacrificio dos chivos idénticos. Porque esos dos chivos idénticos representan una sola persona. Porque en el sentido literal de esa expiación,
no era posible hacer que mataran al chivo, derramaran la sangre y que después viviera otra vez para hacer expiación por su pueblo. Eso no se puede. Entonces lo que hacían era traer dos chivos idénticos. Es como si dijéramos que se unían en uno. ¿Ves? Y eso lo cumplió el Mashiach, Yahushua, perfectamente. Murió primero por los pecados del pueblo y después aparece vivo. ¿Cómo? Bueno, el Padre lo resucitó, lo dice los escritos del apóstol, el enviado Shaul, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Hay gente que dice que él se resucitó a sí mismo porque era Dios. Hermano, nada que ver, lo dice clarito el Evangelio, o más bien las cartas del apóstol Pablo, que el Padre lo resucitó. Él no se resucitó a sí mismo, que eso no es parte del tema necesariamente. No es que él se resucitó a sí mismo, él estaba muerto, y estaba muerto, estaba muerto. Y un muerto no está vivo. Y un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Ok. El Padre lo resucitó, no porque yo lo digo, lo dice las cartas del apóstol Shaul, Pablo. Podría traer citas de esas cosas, pero no quise alargar mucho el tema. Y lo dejo para que usted lo busque. Búsquelo por ahí en su Biblia, para que vea que dice Pablo, la Reina Valera dice, y Dios lo resucitó. El Padre lo resucitó. Elohim, Yahweh, lo resucitó al Mashiach. Porque para cumplir entonces ahora el segundo aspecto de los sacrificios expiatorios o el sacrificio de los chivos expiatorios, que era hacer expiación vivo, con su vida. Como tuvo una vida perfecta, podía hacer expiación ahora con su vida. ¿Cómo? Sencillo, porque él fue llevado al trono del Padre, al santuario celestial, al lugar santísimo donde está el Padre, y allí presenta ante el Padre y ante la Torá, la ley, y ante el arca del pacto en el cielo, los méritos de su muerte, los méritos de su sacrificio. Padre, aquí estoy yo para interceder por tu pueblo y por mi pueblo. Ellos creen en mí, por lo tanto tienen derecho a la vida eterna. Estoy yo fraseando, ¿verdad? Lo que me imagino que significaría esa presencia, esa presentación del Mesías delante del Padre en el cielo, aplicando los méritos de su expiación. Por lo tanto, está haciendo expiación ahora, hoy, todo el tiempo por su pueblo, en el cielo, delante del Padre. Y ese es el chivo expiatorio vivo. Hermano, todo esto tiene sentido perfecto. Cuando uno lo analiza y lo compara con el devenir de la historia, con todos los sucesos que conforman la historia de la redención, y todo esto está en la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que la gente lo llama la Biblia. Lo que pasa es que hay que hilar todas estas cosas unas con otras, como se hila el hilo para producir una tela hermosa, y de esta manera que se hace. Así que, queridos hermanos, con este tema que espero que no haya sido, creo que no fue muy largo, y ese fue mi propósito, hacerlo lo más breve posible. Aquí tenemos en mis espaldas un símbolo, ¿verdad? Una pintura, por supuesto, de lo que era el templo antiguo, el templo de Salomón. Acá tenemos el altar del lavatorio, más acá, que no se ve ahí, estaba el altar de los sacrificios. Y aquí estaba en una parte, la primera parte del templo era el lugar santo, y la última parte de atrás, adentro, era el lugar santísimo. Todo eso representa el cielo y la tierra. Los sacrificios que se hacían acá debajo se hacían en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, eso representa la tierra, acá, el atrio, donde está el altar de los sacrificios. Allá en el templo, que representa el cielo, pues es donde está el Padre, y ahora mismo el Mashiach vivo, haciendo expiación continua por nosotros. No haciéndolo en el sentido de morir por nosotros, porque ya eso lo cumplió una vez. Ahora es la expiación del chivo expiatorio Azazel, que significa el enviado. Y mira a ver si no fue él el enviado del Padre. Obviamente.
El Mesías es el único enviado del Padre. Los demás enviados, se dice en griego apóstoles, ¿verdad? Apóstol significa enviado. Bueno, pues a los apóstoles del Mashiach, Mateo, Marcos no, pero a Mateo, Juan y otros son enviados del Mashiach. Pero enviado del Padre hay uno solo. El Mashiach envió a su Hijo a este mundo a cumplir su misión y después lo envió a un lugar inaccesible. Lo envió de vuelta al cielo de donde provino. Y todo esto cuadra perfectamente en un cuadro de armonía simbólica, metafórica, espiritual, que describe la obra gloriosa que realizó el Padre a través de su Hijo, el Mashiach, para la redención de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, pueden estar confiados, tranquilos y confiados de que ambos, de esos dos chivitos expiatorios, ambos representan al Mashiach, porque de ambos se dice que hacían expiación por su pueblo, de ambos. Y el Satán no puede hacer expiación por nadie. Imposible. Cargar con los pecados de la humanidad, no, eso no tiene nada que ver, eso es una interpretación equivocada. El único que puede cargar con nuestros pecados es el Mashiach. Y una vez que él hizo eso, nadie más puede hacerlo. Y no hay necesidad de que nadie más lo haga, él lo hizo ya. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, espero que esta reflexión y esta lectura de ese pasaje y estos comentarios puedan ayudar de alguna manera a que los hermanos y amigos tengan más claro el glorioso significado de la muerte del Mesías y de la vida del Mesías, por cuanto él hace expiación por nosotros con su muerte y también con su vida. Por eso su vida tenía que ser perfecta. De otro modo, nunca hubiera resucitado. Si no hubiera vivido una vida perfecta, sin pecado, no habría resucitado nunca. No lo habrían resucitado. ¿Ok? Bueno, pues hermanos, quizás hay otras cosas que se pueden añadir y otros pasajes. Hay muchos otros pasajes que se pueden añadir para complementar esto que hemos dicho y esto que hemos leído. Y sí, hay un tema que yo envié a la asamblea, a los hermanos que están suscritos a mi, bueno, a mi lista, vamos a decir, de envíos, la lista hebraica. Ya yo envié ese tema, más o menos este tema, pero con todas las explicaciones abundantes y con todos los pasajes que tienen que ver con esto y que explican más profundamente lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es un resumen muy breve. Todo el que desee ese documento, porque no tengo manera de enviárselo a todos, ¿verdad? Todo. En mi canal, que se llama Escuela Hebraica, tenemos ahora 28.100 suscriptores. Eso es en el canal, pero en la lista hebraica, que es donde yo envío todos mis documentos, ¿verdad? Y temas y estudios y demás, tenemos apenas 500 y algo, 500 y pico. Entonces, todo el que quiera, de los que me están escuchando y viendo, una copia del escrito más amplio, mucho más amplio que lo que yo he presentado aquí, pues puede escribirme y se lo enviamos. Mira, aquí está la lista, o sea, la dirección, escuela no, perdón, hebraica@gmail.com. Simplemente, si lo hice muy rápido, ustedes pueden parar el video, ¿verdad? Y copiar ahí, hebraica@gmail.com. Si me escribe ahí, me dice que quiere el documento respecto a la expiación o a los chivos expiatorios o algo así, ellos saben cuál es, y se lo envío a todos los que lo soliciten. Quizá lo ponga más tarde en la página Senda Antigua, pero por ahora esa página no está funcionando, no se está actualizando. Cuando se actualice, pues pondremos muchos más temas de los que tiene allí. Así que, queridos hermanos, con esto pues me despido de ustedes hasta la próxima vez que podamos estar con ustedes. Cada viernes de la semana yo presento un estudio y lo subo a nuestro canal, Escuela Hebraica, excepto este viernes pasado que no lo hice por razón de la celebración de la fiesta de Yom Kippur y etcétera. Estuve demasiado ocupado y ahora
después de ese día que pude grabar esto para ustedes, pero todos los viernes presentamos un tema distinto y sábado por la mañana en la Asamblea de Yahweh, pues no solo yo, pero otros maestros y pastores también, cada Shabbat, uno diferente, presenta un tema también de las Escrituras. Yo presento tema Shabbat de mañana solamente una vez al mes, el primer Shabbat de mes. Y los otros Shabbats de mes, pues, presentan temas preciosos también, todos importantes. Otros maestros de nuestra Asamblea de Yahweh, que se llama ahora Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahoshua. Bueno, pues hasta la próxima, queridos hermanos. Me despido entonces de ustedes. Shalom, el Todopoderoso